esto por varias semanas a partir de hoy. Bueno, el siguiente miércoles va a haber una pausa porque igual estamos en el tiempo de oración y tenemos a un pastor invitado también el miércoles. Sí, es un hombre viajado, leído, estudiado, el pastor Romy Jovel. Estamos en el ayuno, en oración, entonces él va a estar el otro miércoles. Pues la idea es que yo estuviese el miércoles el otro, pero no había tiempo con él para ponernos de acuerdo. Pero entonces, mire, poneme lo que sigue. Para comenzar, quiero que conozca a Johnny Barnes. No, te dije que esa era la última, ¿verdad? Ya nos mataste la idea, gracias. El otro, la de arriba, ok. La siguiente. Bueno, cualquiera, pues. Hoy ya estuvo. Mire, en Bermuda, no en el Shore, ¿verdad? Sino que en la ciudad de Hamilton, en Bermuda, hay un señor que se pone en una rotonda, como decir en Metrocentro, poneme la siguiente, todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, todos los días. Cuando toda la gente va a salir a trabajar, él se pone en esa rotonda, no a pedir dinero, no a hablar de política, a protestar por algo, pero él está ahí todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Sabe qué está haciendo Johnny Barnes? Está ahí saludando a la gente. Eso se pone a hacer todos los días. Se pone ahí a saludar a la gente. Y dicen que en esa ciudad, la ciudad de Hamilton, lo quieren tanto que cuando la gente no logra saludarlo en su carro, se hacen hasta trabazones, porque la gente va bien despacito ahí para saludarlo. La gente da otra vuelta en el redondel hasta que lo pueden saludar. Y él está ahí saludándote, adiós mi amor, que te vaya bien, hey brother, ¿qué pasó? Agarrando besos que la gente le tira. O sea, cuando él tenía 90 años, lo entrevistaron y él le preguntaron que por qué hace eso. Ya era un hombre jubilado. Y entonces él, bueno, hasta le hicieron esa estatua que usted ve allí. Poner la siguiente, él dijo, vivimos en un mundo muy difícil y la gente generalmente sale de sus casas preocupados, amargados, tristes, enfermos, y mi trabajo estar ahí cuando la gente va a su trabajo es hacerlos sonreír. Y entonces le preguntaron, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué como si fuese trabajo a las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana está ahí? Y él dijo, es que lo que hace feliz a cualquier ser humano y me hace feliz a mí es poder ayudar a otros, es servirle a otros. Este hombre lo entendió. Él, ahora sí, poner la siguiente, él murió ya en el 2016 y es todo un personaje, es un ícono de la alegría, donde lo conocen y principalmente en las Bermudas. La felicidad, decía él, es la felicidad más grande que puede experimentar un ser humano es cuando se ayuda a alguien más. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque hay un versículo de la Biblia que habla de eso. Usted estará diciendo, y no vamos a hablar de la oración. Espérate, Bobby, tranquilo, Bobby, ya vamos a hablar de la oración. Hay un versículo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, Hechos 20, 35. Mire lo que la Biblia dice en Hechos 20, 35. Tiene mucho que ver con esto que le estaba contando. Dice, en todo os he enseñado que, este es el apóstol Pablo el que está hablando, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De ayudar a quién? A los necesitados. O sea, él está diciendo a los hermanos aquí, está aconsejándolos. Él les cuenta que también él es un hombre que ha hecho trabajos físicos para poder
sostenerse, para ayudar a los demás, para servir a los demás. Pero en este punto dice, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y después dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. Hay algo muy interesante antes de continuar, que las siguientes palabras que Pablo le atribuye al Señor Jesús no aparecen en ningún evangelio, no están en ningún evangelio. Pero acuérdese que estamos hablando ahí de aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesús. Quiere decir que las historias acerca de Jesús estaban muy frescas. Probablemente hayan escritos sobre la vida de Jesús que se perdieron, no sabemos. O, voy a ser todavía más atrevido, probablemente estas palabras que Pablo va a mencionar aquí, Jesús se las dijo a él directamente en algún momento de revelación, ya que usted sabe que el Señor Jesús le aparecía continuamente al apóstol Pablo. Pero él dice estas palabras: yo les enseñé que ayudemos a los demás. Y después dice, y también les he enseñado a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Me puedo un chiste de eso. Y ahorita me estoy acordando. Le preguntaron a los alumnos en la escuela una vez, digan una frase que sus papás digan muy frecuentemente, pero algo importante, dijo la maestra, y todos los niños dijeron frases que decían sus papás, ¿verdad? Y entonces le preguntaron a Pepito, ¿qué dice tu papá? ¿Cuál es la frase de tu papá? Es mejor dar que recibir. ¿Tu papá es pastor?, le preguntaron. No, es boxeador, dijo él. Es mejor dar que recibir. Bueno, okay. Bueno, pero aquí Pablo no está hablando de ningún boxeador. Jesús no era boxeador, ¿verdad? Ahora aquí Pablo está diciendo estas fantásticas palabras que él dice que las aprendió del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, la palabra bienaventurado, se lo he explicado muchas veces, es una palabra que significa literalmente dichoso, 3 veces dichoso, o feliz. De hecho, hay versiones muy modernas de la Biblia hoy que en vez de bienaventurado ponen feliz. Felices los mansos, felices los pacificadores, en las bienaventuranzas de Mateo 5. Entonces, aquí Pablo dice que es más bienaventurado dar que recibir. En otras palabras está diciendo es más feliz la persona que da que la persona que recibe. En nuestro mundo moderno eso como que no tiene lógica, porque es como más feliz recibir que dar. ¿Por qué? Porque pues nuestra cultura nos ha enseñado que el egoísmo, que la tacañería es una virtud, aunque no la llamamos así, ¿verdad? Sino que la llamamos ser prudentes, ahorrativos, lo que sea, pero realmente somos tacaños. No nos gusta dar. Y entonces, si estas son las palabras de Jesús, y si son verdad, quiere decir que esa es la razón por la que vivimos de manera infeliz la vida. ¿Por qué? Porque no damos, solo queremos recibir, solo queremos más. Y Jesús está diciendo, es más feliz la persona que da que la persona que recibe. Si usted tiene dudas de eso, quiere decir que usted todavía no lo ha puesto en práctica. No lo ha puesto en práctica. Yo he escuchado a personas decirme, por ejemplo, la gente que va y sirve en el tour Abrazando a Jesús, servirle a personas que no te pueden pagar de ninguna manera, personas que no te van a devolver ese favor jamás, que me dicen, jamás a mí había sentido tan satisfecho como el día en que pude sentarme a conversar con una persona después de haberle dado yo un plato de comida en la calle. Eso que la gente llama satisfacción, eso es felicidad. La idea de felicidad del mundo moderno es muy distinta a la felicidad que la Biblia describe. No me voy a poner a hablar de eso hoy porque vamos al punto rápido. Pero entonces Pablo está diciendo aquí que aprendió del Señor Jesús que la felicidad viene cuando la regalamos. Se lo voy a repetir. Pablo está diciendo aquí que lo aprendió del Señor Jesús, que la felicidad viene cuando la regalamos. Cuando damos la felicidad,
regresa a nosotros. Y se acuerda lo que aprendimos el domingo en la ley de la siembra y la cosecha, que cuando sembramos la cosecha siempre es mayor que la siembra que hicimos. Así que la felicidad viene cuando la regalamos. Ahora, ¿de qué va a tratar esta serie? Y voy rápidamente al punto de esta noche para que oremos. La serie describe en el Nuevo Testamento, y vamos a tratar de abordar eso, que en el Nuevo Testamento hay por lo menos unas 20 ocasiones en las que la Biblia exhorta a los cristianos a hacer algo por otros. Oiga eso, más de 20 ocasiones en que la Biblia exhorta a los cristianos a hacer algo por otros. Y constantemente uno encuentra frases en el Nuevo Testamento así como: orad unos por otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportaos los unos a los otros. Y así vamos a encontrar un montón de veces que la Biblia dice lo que Dios dice de manera específica que debo hacer yo por otros. Ahora, si esta declaración es verdad, quiere decir que el secreto para ser feliz está allí, en esa insistencia de Dios en su palabra de que hagamos algo por otros. Yo cuando conocí la historia de ese Johnny Barnes me llamó tan poderosamente la atención, que es un hombre que vivía no en la opulencia, él no tenía dinero, y él es un hombre que siempre estaba sonriendo y le hacía la vida alegre a medio mundo en el lugar donde él vivía. Y cuando le preguntan la razón, dice el que lo entrevistó la primera vez que pensó que era un hombre loco, pero cuando lo escuchó hablar, escuchó a un hombre muy cuerdo, muy sensato. Y cuando da la razón, bueno, la razón de él se parece mucho a lo que la Biblia está diciendo aquí. La felicidad viene cuando ayudamos a los demás. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo eso, y encontramos eso repetidas veces en el Nuevo Testamento. Yo voy a ser un poco más feliz cada día si hago algo por los demás. La vida egoísta es miserable. La vida centrada en uno mismo es miserable. Y usted no quiere ser miserable. Entonces, hay un versículo del que voy a hablar más adelante que tiene que ver con esto. Pero antes de llegar a ese versículo, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Génesis 18. Ok, ¿todos tienen su Biblia abierta en Génesis 18? Sí, ¿sí? Ok, o encendida pues, encendida su Biblia en Génesis 18. Ok, porque puede encender su Biblia en el teléfono, encienda su Biblia en el teléfono. Ok, antes de seguir, mírenme, en el capítulo 18 del libro de Génesis encontramos el momento en que Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo. Es cuando Él le dice a Abraham que va a tener un hijo, la promesa de Dios. Es el momento en que ellos deciden cómo le van a poner al niño. Porque cuando Dios le dice que va a tener un hijo y que Sara en un año va a estar chineando un bebé, Sara, oiga, cuando le dicen eso, Sara tiene 85 años y había sido estéril toda su vida, así que era un panorama imposible. Así que cuando Sara, que está ahí, la conversación no es con ella. Abraham está hablando con Dios y Dios le está diciendo lo que va a pasar, pero ella está, dice, detrás de la tienda oyendo. Solo Sara hacía eso. Ninguna mujer es así. Jamás, nunca ha habido otra. Solo Sara era así, que le gustaba la información clandestina. Y entonces ella estaba oyendo la conversación de Abraham y Dios. Y cuando Dios le dice, de aquí a un año estarás cargando ese bebé. Bueno, Valeria nos hablaba en un devocional esta semana precisamente de ese momento en que Dios le dice a Abraham, tu galardón será grande en la tierra. Y Abraham le dice: Señor, con todo respeto, ¿por qué ese galardón si yo a quién le voy a dejar? Yo ya me voy a morir. Y dice que la Biblia, él había pensado heredarle todo a su criado, y Dios le dice: no vas a tener un hijo, voy a hacer de ti una poderosa nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
y vas a tener un hijo de aquí a un año. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sara oye la conversación detrás de la tienda y se pone a reír. Me imagino que la risa se oyó del otro lado de la tienda. Y Abraham volteó a ver a la mujer así. Y me imagino que Dios sonrió viendo a Abraham, como diciendo. Entonces, ¿sabe cómo le pusieron al niño que nació de esa promesa? Se llamaba Risa. Risa. Isaac significa risa, porque ella se rió cuando Dios le dio la promesa. No se rió de alegría, se rió de incredulidad. Uno se puede reír de incredulidad. El punto aquí es, oiga, que en ese capítulo 18 está pasando eso. La Biblia dice que Dios llega y que se presenta a Abraham como tres varones. Lo lee usted en la Biblia, no voy a entrar en detalles hoy. Se presenta como tres personas, van, hablan con él les hace una ofrenda, un sacrificio y les prepara comida y platican, y entre las cosas que platican de la promesa del bebé que van a hacer, etcétera, etcétera. Y dice que de repente, a la altura del versículo 16, estoy hablando de Génesis 18. Cuando llegamos al versículo 16, dice la Biblia que bueno, se acabó la conversación, se acabó la comida, ya la visita de Dios a la casa de Abraham se acaba y se ponen de pie. Y esto es lo que me llama la atención, mire, se ponen de pie. ¿Sabe usted que la Biblia dice que una de las pocas personas a las que Dios llamó amigo era a Abraham? Jesús dijo en el Nuevo Testamento a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigo, porque los amigos se cuentan los secretos. O sea que Jesús está diciendo que los amigos no guardan secretos. Ahora volvamos al punto de Abraham. El Señor se levanta y dice que Abraham se levanta y se los acompaña, salen de la tienda y van caminando todavía. Qué cosa más poderosa esa, imagínense, caminar con Dios, haber comido con Dios, una cosa increíble, impensable. Pero ahí va Abraham hablando con Dios, y de repente usted lee, sigue leyendo y se da cuenta que la Biblia dice que Dios piensa para sí mismo: ¿le voy a esconder a Abraham mis planes? Porque los amigos no se esconden los planes, ¿se acuerda de eso? ¿Le voy a ocultar a Abraham mis planes si le acabo de decir que él es fundamental en mi plan, porque de él va a surgir una gran nación, y claro, de esa nación iba a venir el Salvador, Jesucristo, etcétera? Entonces Dios piensa: esconderé este plan a Abraham. ¿Cuál era el plan? Si usted lee, se da cuenta que el plan era ir a destruir Sodoma y Gomorra. De paso, un sobrino de Abraham vivía ahí con su esposa y sus hijos en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se llamaba ese sobrino? Se llamaba Lot. Entonces va Dios camino a Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad, y Abraham no sabe. Pero Dios dice: soy amigo de él, este es mi amigo, no le puedo ocultar esto tan importante. Y entonces se lo dice: voy hacia Sodoma y Gomorra, porque hay muchas oraciones subiendo desde allá por el pecado de la ciudad, y vamos a destruirla. Entonces Abraham dice: bueno, ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Qué voy a hacer? Nada, ¿verdad? Quitarme. Pero él se acuerda que tiene un sobrino ahí, que ese sobrino estaba bien feliz allá en una ciudad que se llamaba Ur. Allí vivía ese sobrino, Lot. ¿Y por qué anda ahora en Sodoma y Gomorra? Por andar siguiendo a Abraham. Cuando Dios saca a Abraham de Ur, el sobrino se va con él y él se lo lleva. Dios le dijo que no se llevara a nadie, pero como somos tercos, voltea a ver el de la par, ¿verdad? Le hacemos caso a Dios a medias. ¿A qué? A medias. Y entonces Abraham sale de la ciudad, pero no se va solo, se lleva al sobrino. Y claro, el sobrino lleva mujer y una marimba bicho. Acuérdese que no había tele, ni internet, ni Netflix, así que allá iba. Y en el camino hay un pleito por el lugar donde pastaban los ganados, porque era gente de dinero.
y se separan la tierra. Usted, pues solo estoy mencionando cosas que quizás usted ya leyó en la Biblia. Entonces Abraham se queda en el desierto y Lot se va para Sodoma y Gomorra. No, no se fue el primer día a Sodoma y Gomorra. Lo dice así la Biblia. Dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, la ciudad del pecado. Orgías, living la vida loca, todo era válido allí. Pero no se fue el primer día, dice, se fue yendo despacito, como dice aquí el corito, ¿ah? Se fue yendo poco a poquito, también lo dice ese corito. Entonces, nadie queda enredado en una vida sin ley, sin gobierno de Dios de la noche a la mañana. Uno se va yendo poco a poco. Así se fue yendo. El punto no es eso. Ya, ok. Voy al meollo del asunto. Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y esto es lo que me llama la atención. Hasta allí, jamás, yo nunca había visto hasta ese punto a nadie que le dijera a Dios, no me parece lo que estás haciendo. ¿Ha leído que Isaías dice que a Dios nadie lo puede aconsejar? Nadie. Él es sabio, perfecto, sabio. Y la Biblia dice que Abraham, leamos el versículo, este es el versículo que quiero, versículo 22. 18:22. Y se apartaron de ahí los varones. Acuérdese que Dios se había mostrado a él. Llegaron 3 personas a visitarlo. La interpretación de eso podría decir que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llegaron a verlo. Otra interpretación es que llegó Dios el Padre con 2 ángeles a verlo. Eso tiene más sentido por el contexto, porque 2 ángeles son los que llegan a Sodoma y Gomorra para destruirla. Entonces probablemente eran estos 2 ángeles. El punto es que cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, versículo 22, y dice, y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero ¿qué dice? Esa parte me gusta. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, Dios le dice, vamos, no van ellos, vamos a Sodoma a destruir la ciudad, porque hay muchas oraciones en contra de la ciudad. Y entonces Dios le está diciendo a Abraham eso, pero él no se mueve de allí. Los varones se van y él se queda frente a Dios. Muchas ideas se venían a la cabeza. Su sobrino, sus sobrinas, su sobrino Lot, su esposa, y los hijos de su sobrino se venían a su mente. Se van a morir. Yo me los traje. Se van a morir. Nadie en ese momento quizás él pensó, ¿quién lo mandó a a meterse a ese lugar? Pero no se movió. Dice, se quedó delante del Señor. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que venía en los segundos siguientes? Sí lo sabía. Dios se queda ahí viendo. Abraham ve a Dios y él está pensando qué va a pasar con su sobrino. ¿Cómo le digo esto a Dios? Dios ya sabe todo y está parado frente a Abraham. Se le queda viendo. Dios sabía lo que venía. Y encontramos una de las narraciones más extraordinarias de la Biblia, y le voy a decir por qué. Porque encontramos a un simple mortal hediondo come tortilla, un viejito cholco. Abraham tenía 99 años. ¿Cómo se ve una persona de 99 años? Por muy entero que sea. ¿Se lo imagina Abraham? Cuerpo huesudo, piel bronceada por el sol del desierto, una larga barba blanca ralita, cholco. O sea, era un anciano con su bastón. No era nadie imponente, nadie que inspirara
quizás respeto humano, qué sé yo. No era una persona imponente, era un anciano encorvado frente a Dios. Pero no se movía el viejito con el bastón ahí, le temblaba la mano. Ahora le temblaba más por lo que estaba a punto de decir. Y le dice: Señor, y si, mira qué mala onda se va a ver, que van a decir: Dios mató al justo junto con los injustos. Nunca vemos a Matusalén diciéndole: Señor, no me mates, déjame vivir 1000 años más. Nunca vemos a Adán y Eva diciéndole: Señor, no nos saques del paraíso, perdónanos, déjanos aquí otros 500 años en el paraíso. Nadie antes de ese momento se había puesto a reconvenir a Dios. Por eso temblaba el ancianito. ¿Qué van a decir? ¿Que matas al justo con el injusto? Eso no es bueno, Señor. Y Dios lo veía. ¿Y qué tal si en la ciudad hay 50 justos? ¿Matarías a toda la ciudad si hay 50 justos? ¿O perdonarías la ciudad por los 50 justos? Dios le dice: si hubieran 50 justos, perdonaré la ciudad. Alivio. Y él está aquí con la mano temblorosa, haciendo cuentas. Lot, la mujer, mis dos sobrinas, yo creo que tenía hijos, varones, y estaba ahí el criado, la mujer de los criados. No llegan a 50, y Dios se le queda viendo. Si algo más, el versículo dice que él estaba ahí de pie, frente a Dios. No se movía de allí. Y después le dice: y si a esos 50, perdóname quien sea usted. Me encantaría que fuera a su casa y usted leyera el pasaje. Cada vez que él va a regatear, va a pedirle una rebajita a Dios, le dice: mira qué pena, me da miedo, me da vergüenza. Él no está diciéndolo tan tranquilo como a veces pensamos cuando pensamos en ese pasaje. Él está temblando de miedo. Y le dice: perdóname que insista, pero y si a esos 50 le restamos 5, ¿perdonarías a la ciudad? Si fueran 5 menos. No le dice 45, le dice 5 menos. Y Dios le dice: ¿por 45 me querés decir? Ah, sí, 45. Si hubieran 45, no destruyó la ciudad. Y qué mala onda, te vas a enojar conmigo, fíjate. ¿Por qué? ¿Y si no hubieran 45? Si fueran 30. Si hubieran 30, no destruir la ciudad. Oh, ok. Gracias, de verdad. Pero, espérame. Perdóname, o sea, yo sé que estoy abusando, mira, pero ¿y si fueran 20? Ahora me imagino: Dios, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Dios no es como te han contado. Dios sabe todo lo que iba a venir desde que Abraham se le puso ahí en el camino. ¿Podría Abraham detener a Dios? No podía. Abraham está haciendo algo que se llama interceder. ¿Cómo se llama eso? Interceder. La intercesión es ponerse delante o al lado de alguien para abrogar por él, para pedir ayuda por él. Y allí está el anciano tratando de detener a Dios para que no mate a su sobrino. La historia termina en que llegaron a los 10. Si hubieran 10, no mataría, no destruiría la ciudad. Dios le dice: si hubieran 10 justos, no destruyo la ciudad. Pero no habían 10 justos. Estaba Lot y su familia, y de su familia el único que merecía salir era Lot. Ni su mujer, la Biblia dice que quedó tirada en el camino, ni sus hijas, que no voy a hablar de esas ingratas, pérfidas. El único que merecía salir era Lot. Así que digamos que el único justo que se merecía salvar era Lot, uno. Y llegó en el regateo con Dios a 10. Él sabía que eran menos, pero él no quería ser tan abusivo con Dios. Pero aún con todo, ¿qué hizo Dios?
Dios conocía el corazón de Abraham y sabía qué es lo que al final Abraham quería: salvar a un hombre por nombre y apellido. No se atrevió a decirlo, pero Dios sabía lo que él quería decir. ¿Y qué hizo al final? Dios honró su oración, la oración de su corazón, y salvó a su sobrino del castigo de Sodoma y Gomorra. Hay una cosa tan importante, poderosa, que a veces nosotros pasamos por alto. Es el privilegio que usted y yo tenemos de pararnos frente a Dios para pedir por alguien que quizás no puede orar, por alguien que quizás no quiere orar, por alguien que quizás no sabe orar. La intercesión de Abraham nos enseña a nosotros. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, y la Biblia dice que todos los que creen sin haber visto son hijos del patriarca Abraham. O sea, usted es hijo de Abraham por la fe. A Abraham le dijeron: mira la arena del mar, así serán de incontables tus hijos. Y luego Dios le dice: mira las estrellas del cielo, así serán de incontables tus hijos. Lo que le están diciendo a Abraham es que tendría dos simientes, dos descendencias: una terrenal, como la arena del mar, ese es el pueblo de Israel, y allí están también algunos países árabes. Y luego le dice: mira las estrellas del cielo. Esa es la descendencia espiritual, de origen celestial. O sea, usted y yo, los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de Abraham. Y las promesas, dice la carta a los Gálatas, todas las promesas hechas a Abraham son tuyas, porque cuando Dios bendijo a Abraham aquel día, te estaba bendiciendo a vos en él. Ok, entonces ahí está Abraham intercediendo. Quiere decir que este privilegio de pararte ante Dios para interceder por otros es tu privilegio también. A veces nosotros pasamos por alto este enorme don que tenemos, el don de interceder por otros. A veces le decimos a la gente cuando nos cuenta un problema: ay, voy a orar por usted. ¿Orás por eso de verdad? Algunos de ustedes que están aquí, ustedes saben que cuando yo los he escuchado que le dicen a alguien: voy a orar por vos, a algunos de ustedes yo me les he acercado y les digo: ¿de verdad vas a orar? Porque esa hermana se fue de aquí creyendo que vos te vas a arrodillar hoy a clamarle a Dios por ella. ¿Vas a orar de verdad por ella? No, sí, pastor, es que no, a veces tenemos la mala costumbre de ofrecer algo que no hacemos y creemos que no es nada, porque como no es visto el que nos pidieron, ¿verdad? Nos pueden decir: ¿oró por mí? Sí, oré. Todo el día pasó orando. A cualquier persona le mentimos con eso. Sabe que la vida de la gente podría ser muy diferente si realmente todos aquí orásemos unos por otros. Te lo voy a decir: hay cosas que Dios ha determinado hacer y las va a hacer de manera inamovible. Nadie se puede oponer a eso. Pero hay en el gran plan de Dios un montón de zonas, de espacios en la vida de cada ser humano en que Dios está esperando qué decide esa persona o qué decide un tercero para ver qué hace él. Si no fuese así, no nos invitaría a orar por el enfermo para sanarlo, no nos invitaría a rogar por otros si nuestra oración no tuviera validez, si no tuviera poder y no tuviera influencia delante de él. No nos invitaría a orar por otros. Estaría jugando con nosotros. Si al final va a ser lo que le da la gana en todo sentido, ¿para qué nos pide orar? Quiere decir que cuando usted y yo oramos por terceras personas, esa oración puede hacer la diferencia entre una cosa u otra. Tu oración tiene influencia. ¿Me estoy explicando? Lo dijo Dios. Y hay personas que como Lot están en un grave peligro y no lo saben. El pobrecito Lot no sabía que el incendio de Los Ángeles iba a llegar hasta su casa. Muy parecido a lo que está pasando allá en Estados Unidos. Alguien pone en las redes sociales: oremos por Los Ángeles. Y yo le pregunté en privado a esa persona, con mucha confianza por cierto, le dije yo: ¿cuántas veces ha orado por Los Ángeles? No oramos, solo ponemos: oremos por Ucrania, pray for Ucrania, hasta en inglés para que nos entiendan del otro lado del charco. Pero mira, de verdad, ¿estás orando? No oramos. Prometemos algo que no estamos dispuestos a hacer jamás. ¿Por qué?
porque ignoramos el enorme poder que hay en pararse delante de Dios y con humildad y a veces con temor pedirle: no hagas eso, Señor, ten misericordia, Señor. Se lo merece, sí, porque es un gran pasmado, Señor, pero ten misericordia, Señor. Voy al versículo y termino. Santiago capítulo 5. Ayúdame con el piano, por favor. Santiago 5. Aquí es donde encontramos la frase unos por otros, unos por otros. Santiago 5, versículo 13. Santiago 5:13 en adelante, 5:13 en adelante. Y me va siguiendo ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Lea conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Y oren por él. Los versículos anteriores le está pidiendo a esa persona que está afligido o que está alegre que ore y que cante solo. No lo está pidiendo, no le está diciendo que invite a alguien más a hacer eso con él. Pero llega un punto en el versículo 14 en que dice: si está enfermo, si la angustia del alma lo llevó a estar enfermo, si la situación no mejoró con cantar alabanzas o con hacer oración solo, versículo 14, vamos a plan B, el plan de contingencia, el que no falla. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Cuando habla de los ancianos de la iglesia, está hablando de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia. La palabra ahí es obispo, supervisor, líder, dirigente. Esa es la palabra correcta cuando dice anciano. No se refiere a viejitos como yo, no. Es personas que son líderes de la iglesia, gente madura de la iglesia. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué dice después? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe. ¿La oración de qué? La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El tipo está pidiendo por salud. Puede que haya cometido pecados que lo hayan llevado a esa enfermedad que tiene en ese momento. O puede que los pecados que tenga no tengan nada que ver con la enfermedad que está padeciendo. El punto es que dice que mientras oramos, el Señor perdona hasta los pecados. Limpia no solo el cuerpo, sino el alma, el espíritu de esa persona. Mírame pues. Ponete a pensar hasta dónde llega la influencia de tu oración. ¿Se acuerda que Jesús dijo: cualquiera le puede decir a alguien levántate y anda, pero no cualquiera le puede decir a alguien tus pecados te son perdonados? Y Jesús está diciendo que cuando oramos por alguien enfermo, incluso el Señor limpia el cuerpo y limpia el alma y el espíritu de esa persona. Mira, no sé si te estás poniendo atención a esto que Dios te está diciendo. Que tu oración tiene una influencia tan poderosa que no solamente toca el cuerpo de la persona, sino va más adentro. El alma, las emociones, la mente, la voluntad, el espíritu de la persona. Puede que no sepas orar bien, puede que no puedas decir las palabras correctas, puede que no llores cuando ores, puede que no grites cuando ores, puede que todos esos mitos sobre la oración, puede que no hagas las oraciones como lo hace fulano, mengano o perencejo, pero sos hijo de Dios, fuiste justificado por la sangre del Cordero de Dios. Tenés un privilegio y una responsabilidad. Diga conmigo: privilegio y ¿qué? La responsabilidad es orar. El pasaje no queda ahí y dice, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice después? Y orad unos por otros. Le hablé de la serie, de todas esas veces que aparece unos por otros. Aquí dice orad unos por otros. ¿Para qué?
para que seáis sanados. Otra vez léalo conmigo. Orad unos por otros para que seáis sanados. Otra vez, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz significa que funciona. Diga conmigo, funciona. La oración funciona. La oración funciona. Y luego pone el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero cuando oró que no lloviera, no llovió, y cuando oró que lloviera, llovió. O sea, Dios te está diciendo, hay un punto en tu relación con Dios en que Él ve, lo más importante es que eres hijo, fuiste justificado. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes? Lo dice Apocalipsis, hablando de la iglesia. Y lo dice Pedro también, somos un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Era una doble función. La doble función del sacerdote era hablarle al pueblo en lugar de Dios. Dios le daba un mensaje y él transmitía el mensaje al pueblo. Y la otra función es, el pueblo le contaba las necesidades, o él veía las necesidades del pueblo y él se las contaba a Dios. Eso se llama intercesión. Los sacerdotes no solo hablan de Dios, le hablan a Dios, intercediendo por otras personas. Es tu responsabilidad. Y como le dije, a veces nosotros no dimensionamos el gran privilegio que tenemos. Nuestra oración puede traspasar los 3 niveles del ser de las personas. Cuando oramos con fe, lo dice ahí, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Tu fe no está puesta en vos, en quién sos vos, no. Tu oración está puesta en Jesús, que gracias a su muerte y su resurrección hizo posible que todo el reino de Dios se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros. Oremos unos por otros. Solo recuerdo que Job, cuando él necesitaba oración porque estaba muy enfermo, no se sanó sino hasta que intercedió por sus amigos. Probablemente hoy ha venido vos con muchas necesidades, pero Dios nos recuerda que cuando ponemos la necesidad de otros primero, Dios también se glorifica en nuestra necesidad. ¿Qué le parece si se pone de pie hoy? Nos ponemos de pie. Hay muchas personas como para hacer el círculo, pero ¿qué le parece si ora por la persona que tiene a la izquierda y luego pasamos al de la derecha y luego pasamos a la persona de atrás o al de adelante? No necesita hablar con esa persona, pero en este momento ni usted ni yo vamos a pedir por nadie, por nada nuestro, vamos a orar por otros. ¿Le parece? ¿Sí? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Como dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Usted ha creído en Jesús. Dios puede fluir con su poder a través de tus manos y tus palabras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres grande, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y esta mañana, Señor, venimos delante de ti para poner a cada hombre y cada mujer aquí, Señor, en sus necesidades, en sus conflictos, en sus luchas. Salga de su lugar o mira al que